Por otra parte tenemos el desarrollo psicosexual según Freud, que esta es una teoría que sostiene que el individuo desarrolla su personalidad en base o a través de 5 etapas psicosexuales, que son la etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y la etapa genital. Él sostiene que estas etapas determinan cómo el individuo se desarrolla mediante sus experiencias y mediante su energía sexual a lo largo de su vida. Vamos a hablar un poco y a definir un poco sobre estas etapas, las características de cada etapa. Tenemos la etapa oral. Esta etapa se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. En esta etapa, todo el placer y el foco se encuentra en la boca. Es por ello que los niños comienzan a tomar objetos y a introducirlos en su boca para saber la sensación, como la forma en la que sienten, y es por eso que también desarrollan como un gran interés en la oralidad y en la alimentación. Tenemos la etapa anal, que es desde los 18 meses hasta los 3 años, y el foco de interés o el foco central sería el ano. Entonces podemos decir que los niños comienzan a manifestar una obsesión por el orden y también comienzan una etapa de rebeldía y de resistencia. En la etapa fálica, que va desde los 3 hasta los 6 años, y el órgano genital sería el foco de placer del niño en este caso. Y allí lo que podemos encontrar es que el niño comienza a identificarse con el mismo sexo o con el sexo opuesto, comienza como a identificar su identidad sexual, comienza a socializar, comienza a generar experiencias. Y luego pasaríamos a la etapa de latencia, que va desde los 6 años hasta la pubertad. En esta etapa el foco de interés está en los genitales también. Y aquí vamos un poco más hablando sobre sus impulsos sexuales y cómo se manifiestan a través de la socialización y del desarrollo de sus habilidades y las conexiones con otras personas, cómo se desarrollan en un entorno. Luego pasamos a la etapa genital, que va desde la pubertad en adelante, en el cual el foco y el órgano asociado al placer serían los genitales. Y aquí es donde comenzamos a ver que las personas comienzan a sentir interés sobre las relaciones sexuales maduras y como a suplir sus deseos, sus necesidades sexuales. Es importante también destacar que cada una de estas etapas están ligadas a un órgano que es el que prácticamente le da la satisfacción. Como ya las mencioné, en cada etapa, en la oral sería la boca, en la anal sería el ano y en la fálica de latencia y genital serían los genitales. El complejo de Edipo. Esta es una teoría también propuesta por Freud, que sostiene que los niños entre 3 y 6 años que se encuentran en la etapa fálica comienzan a desarrollar un interés, deseos y sentimientos hacia sus padres. En este caso sería en el padre del sexo opuesto, si es una niña hacia su padre y si es un niño hacia su madre. En esta etapa los niños comienzan como a sentirse más apegados hacia el padre o madre y comienzan a crear una rivalidad o unos celos hacia el otro padre. Entonces allí se comienzan a generar un poco de conflictos entre la familia, porque el niño siempre va a buscar como el apego más hacia una de sus figuras paternas y comienza a generar más rivalidad hacia la otra. También es importante destacar que esta es una etapa totalmente normal por la cual atraviesan todas las personas, pero que si no se trata como es debido, o si no se trata a tiempo, o se maneja con el debido interés que se debe colocar en esta etapa, esto puede generar problemas psicológicos en su vida adulta. Vamos también a hablar un poco sobre los métodos utilizados en la terapia psicoanalítica. Existen muchos métodos que se utilizan para comenzar a observar qué es lo que hay en el inconsciente de la persona, qué es lo que genera traumas, dependiendo de cuál sea la situación con tu paciente. Podemos utilizar métodos para tratar de llegar a su inconsciente y a esos deseos, impulsos o traumas que se esconden allí,
que debemos tratar de sacarlos al consciente para poder tratarlos de cierta manera y generar un cambio en la personalidad del individuo. Estos son algunos de los métodos que utilizan los terapeutas. Tenemos la asociación libre, que es aquella terapia donde el individuo comienza a hablar libremente de sus problemas, de sus traumas, de sus miedos o de sus experiencias, y el terapeuta lo único que hace es escuchar e ir tomando nota de cada aspecto para comenzar a generar un patrón que pueda llegar a la conclusión de qué es lo que está ocurriendo con este paciente. También tenemos la catarsis. La catarsis es un método donde el individuo puede drenar todos sus sentimientos y puede también causar una sensación de calma. Después de sacar todo lo que lleva dentro, el individuo siente un poco más de calma, un poco más de paz, porque está expresando todo lo que lleva dentro, y muchas personas suelen ponerse a llorar o suelen molestarse o tomar ira al momento de expresarse, pero esto es normal porque están fluyendo todo lo que llevan adentro, y lo que debemos hacer los terapeutas es escuchar e ir asociando todo esto con esas experiencias que ha tenido el individuo para poder traer al consciente todas esas cosas que se encuentran en el inconsciente. El análisis de los sueños. Esto también es importante, ya que los sueños son una fase donde se refleja nuestro inconsciente. A raíz de los sueños podemos ver que el individuo está trayendo muchas de sus traumas o experiencias o cosas vividas, y hay que aprender a analizar esos sueños para saber qué es lo que está pasando allí o qué se está desarrollando allí. Y la hipnosis es otro método que se utiliza cuando el individuo se encuentra muy cerrado y ha olvidado muchos detalles o se reprimió muchos recuerdos o muchas experiencias, los cuales siente miedo de recordar, y ahí comenzamos a aplicar la hipnosis para poder traer todos esos recuerdos a la conciencia y de allí partir para poder enfocarnos en cuál es el foco que está causando estos traumas y estas experiencias en el individuo. También vamos a hablar un poco sobre los tipos de personalidad para Freud. Hay que también destacar que Freud no creó una teoría como tal sobre los tipos de personalidad, pero sí propuso que la personalidad estaba compuesta en tres partes, que sería el ello, el yo y el superyo. El ello sería los principios de placer, el sexo, los impulsos, los deseos ocultos, todo aquello que se encuentra en nuestro inconsciente. El yo es el principio de la realidad, es cómo nosotros actuamos realmente, cómo nosotros pensamos de forma consciente. Y el superyo son los aspectos morales y éticos de la persona. En este caso, vendría por un ejemplo, yo podría pensar de forma consciente, el ello podría ser como esos impulsos que yo quiero hacer pero que sé que tal vez no están bien, y el superyo es aquella parte moral que hace un equilibrio entre mi ello y mi yo. Entonces siempre es importante saber que estos tres aspectos deben formar un equilibrio en una persona, pero de esta forma se compone la personalidad. Acá tenemos las referencias bibliográficas que dejaremos para que las puedan ver a detalle. Y terminamos con una frase de Sigmund Freud que dice que la interpretación de los sueños es el camino real al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Muchísimas gracias.